Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy, mi equipo compuesto por mi compañera Linda Suárez Argüelles, su servidor Maldonado Figueroa Yael y mi compañero Eduardo Castro Paricio, les presentaremos para la materia de bioestadística el tema de ANOVA. Primero que nada, pues el ANOVA va a ser el análisis de varianza. Esta va a ser una herramienta que vamos a usar para comparar las medias de 3 o más grupos y ver si estas son significativamente diferentes. Es el paso lógico a seguir después de aprender la prueba T. Pues a diferencia de la prueba T, en la cual solo se comparan solo dos grupos, ANOVA puede comparar 3 o más sin aumentar su error estadístico y así saber pues si sus promedios son iguales o si alguno va a ser diferente. Posteriormente pues vamos a seguir hablando de las diferencias entre ANOVA y las pruebas T, que pues van a ser dos pruebas estadísticas paramétricas, las cuales pues van a ser muy utilizadas para comparar medias. Primero que nada, pues la prueba T se va a utilizar cuando queremos comparar la media de pues solo dos grupos. Por ejemplo, comparar la presión arterial entre un grupo con tratamiento y otro sin tratamiento. En cambio, tenemos que ANOVA se puede utilizar cuando queremos comparar entre pues 3 o más grupos al mismo tiempo, como cuando comparamos 3 tratamientos diferentes. Una diferencia importante es que si usamos muchas pruebas T para comparar varios grupos, aumenta el error tipo 1, es decir, la probabilidad de encontrar una diferencia que en realidad pues no va a existir. Para esto vamos a utilizar ANOVA, pues en ANOVA evita este problema. ¿Por qué? Pues porque analiza todos los grupos en una sola prueba, manteniendo así controlado el error estadístico. Otra diferencia entre estos dos métodos es la forma en que trabajan, pues la prueba T compara directamente medias, mientras que ANOVA compara varianzas, específicamente la varianza entre los grupos con la variabilidad dentro de los grupos. Es importante recalcar que cuando solo hay dos grupos, ANOVA y la prueba T van a producir el mismo resultado. Entonces, pues de esto podemos concluir que ANOVA va a venir siendo una extensión de la prueba T. Continuando con su funcionamiento, en estadística pues siempre vamos a tener dos caminos. La hipótesis nula, la cual dice que aquí no pasa nada, es decir, que los promedios de todos los grupos van a ser iguales, la cual se expresa como media 1 es igual a media 2, que es igual a media 3, etcétera, siguiendo. Vamos a tener que pues si no hay diferencia entre los grupos, el factor o tratamiento que estamos aplicando no va a tener ningún tipo de efecto. Posteriormente, el otro camino es la hipótesis alterna, la cual se le denomina como H1, que es la que buscamos probar. Esta pues nos va a decir que al menos una de esas medias va a ser distinta a las otras, o como leemos en la diapositiva, pues una media va a ser diferente. Ojo, H1 no nos va a decir que todas las medias son distintas, o nos va a decir en específico esta media va a ser la distinta. Esta nos va a marcar que hay alguna diferencia en el conjunto. Posteriormente podemos continuar con la descomposición de la variabilidad. Vamos a tener que el concepto clave de ANOVA, el cual tenemos que recalcar, es la variabilidad. La variabilidad que representa qué tanto cambian los datos. La variabilidad total de datos se va a dividir en dos componentes principales. Esta variabilidad se debe a la diferencia entre las medias de cada grupo y pues representa el efecto que tiene el tratamiento o el factor que estamos investigando. Es la variación que queremos explicar. Y un segundo componente vamos a tener que va a ser la variabilidad dentro de los grupos, cual va a ser un error aleatorio. Esta variabilidad se debe a la variación natural u observacional de los datos, es decir, a las diferencias entre los individuos dentro del mismo grupo. Es considerada el error aleatorio o ruido en el sistema, la variación que no podemos explicar con nuestro tratamiento. Bueno, posteriormente pues vamos a tener el cálculo del estadístico F. Para tomar una decisión, ANOVA calcula un estadístico de prueba llamado la razón F o estadístico F. La razón F va a ser esencialmente
una división entre las dos variables que acabamos de describir, la cual se va a calcular como lo marca la diapositiva. Continuando pues con la interpretación del estadístico F, si F nos da un valor cercano a 1, significa que la variación debida al tratamiento es similar a la variación natural, o sea, el error, marcando que no hay un efecto claro del tratamiento. En cambio, si F es significativamente mayor a 1, sugiere que la variación entre los grupos, el efecto del tratamiento, es mucho mayor que la variación dentro de los grupos, o sea, el error. Esto indicando que va a haber un efecto real. Bueno, vamos a continuar con la obtención del valor P. Vamos a tener que aquí el estadístico F se compara con la distribución F para obtener el valor P. El valor P es la probabilidad de observar el resultado que obtuvimos si la hipótesis nula fuera verdadera. Continuando, pues debemos de conocer su regla de decisión. La regla estándar va a ser la siguiente. Si P es menor a 0.05 o nuestro nivel de significancia alfa, se va a rechazar la hipótesis nula. Esto significa que encontramos evidencia suficiente para concluir que al menos una media va a ser diferente. Y ya como conclusiones, vamos a llegar a un punto crucial de la conclusión de ANOVA. Vamos a tener que pues ANOVA solo va a decir si existe una diferencia general entre los grupos. Lo que no dice es entre qué pares específicos de grupos se encuentra esa diferencia. Simplemente pues nos va a indicar que el tratamiento tuvo un efecto, pero no te dice dónde está el efecto. Para identificar exactamente dónde están las diferencias, necesitamos realizar comparaciones adicionales llamadas pruebas post hoc, que significa después de esto. Estas pruebas van a controlar el riesgo de cometer un error tipo 1, o sea, un falso positivo, al realizar múltiples comparaciones. Las más comunes van a ser Tukey, la cual va a ser muy utilizada, especialmente cuando los tamaños de muestra son iguales. Bonferroni, que es una corrección muy conservadora y muy fácil de aplicar a las pruebas T de distintos pares. Y la Eschef, que generalmente va a ser la más conservadora y flexible, adecuada para comparaciones más complejas y desiguales. Y pues ya como resumen, vamos a tener que ANOVA es la prueba que nos permite rechazar la idea de que todas las medias van a ser iguales. Vamos a tener que si el valor P es bajo, concluimos que puede haber una diferencia. Y si hay diferencia, siempre debemos aplicar una prueba post hoc como Tukey o Bonferroni. Esto para identificar el par o pares, los específicos de grupos que son significativamente distintos. Y pues teniendo esa información, el contexto o introducción del tema, vamos a continuar con la aplicación práctica. Una vez explicados los conceptos básicos del análisis de varianza, a continuación se presenta su aplicación práctica utilizando Excel. Para ello, se realizará un análisis de varianza de un factor con el propósito de comparar 3 tratamientos distintos y evaluar si existen diferencias significativas entre sus medias. A partir de los datos disponibles y mediante una prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 5%, se analizarán los resultados obtenidos para determinar si las diferencias observadas entre los tratamientos son estadísticamente significativas. Bueno, vamos a realizar un análisis de varianza con Excel. En el análisis de varianza se comparan 3 o más tratamientos. En este ejercicio se tienen los tratamientos penicilina, eritromicina y vancomicina. Para cada tratamiento se ha tomado una muestra. En este caso, se tiene una muestra del tratamiento penicilina de 5 observaciones, una muestra del tratamiento eritromicina de 5 observaciones y de igual manera 5 observaciones para la muestra de vancomicina, siendo un total de 15 observaciones. Ahora se observa que para cada muestra se tiene una media muestral. Podemos ver que las medias son diferentes. De la penicilina la media es de 13, de eritromicina es de 19 y la vancomicina es de 26. Dado que las medias son diferentes, surge la pregunta de si a nivel general las medias asociadas a cada tratamiento son también diferentes.
Esto es lo que se responde mediante un análisis de varianza. En este caso, el planteamiento de las hipótesis es el siguiente. Como hipótesis nula, o sea, H0, se establece que las medias son iguales. Y como hipótesis alternativa, o sea, H1, se indica que las medias de los tratamientos no son iguales. Para realizar esta prueba de hipótesis, se utiliza el análisis de varianza con Excel. Ya estando pues aquí en Excel, se accede a la barra de opciones, se da clic derecho y se selecciona la opción personalizar la cinta de opciones. De aquí nos vamos a la opción de complementos, administrar, seleccionamos complementos de Excel, damos clic en ir. De aquí nos sale este cuadro y seleccionamos herramientas para análisis y damos clic en aceptar. Okay. Posteriormente, en el menú de datos, se observa que ya se encuentra activada la opción de análisis de datos. Al seleccionarla aparece una ventana en la cual se elige análisis de varianza de un factor, o sea, pues la que está hasta arriba. ¿Okay? Y de ahí damos en aceptar. Ok. Ahora en esta ventana donde dice rango de entrada, seleccionamos pues las opciones del tratamiento junto con sus nombres correspondientes, tanto penicilina, eritromicina y vancomicina, así como las observaciones después de cada muestra, las 15 en total. Ahora en la opción de agrupado por, se selecciona por columnas, ya que pues los datos se encuentran organizados en columnas, el tratamiento tanto de penicilina, eritromicina y vancomicina, entonces pues por columnas. Enseguida se selecciona la opción rótulos en la primera fila, debido a que la primera fila de la selección contiene los nombres de los tratamientos. Y pues en la opción alfa, que está abajo de rótulos en la primera fila, pues la opción alfa es correspondiente al nivel de significancia, pues se establece el valor de 0.05, o sea, el 5%. Y finalmente, en opciones de salida, se puede elegir cualquiera de estas tres opciones. Nosotros, o sea, cualquiera de estas tres, ya sea rango de salida, en una hoja nueva o en un libro nuevo. Pero pues nosotros en particular nos vamos a quedar con en una hoja nueva. Y ahora damos clic en aceptar. Muy bien. Una vez realizado el procedimiento, pues Excel proporciona estos resultados. En el resumen aparecen los promedios y las varianzas de cada tratamiento. Estos valores corresponden a los que ya vimos en un principio, aquí en la hoja 1. Estos. Sin embargo, el interés principal se centra en el análisis de varianza, específicamente en el valor F. Específicamente en el valor F, en la probabilidad, que es el p-valor, y en el valor F crítico. Entonces, pues regresamos a la hoja 1. Y pues hemos dicho que pues estas son las dos hipótesis, ¿no? La hipótesis nula, H0, y la hipótesis alternativa, H1. La regla de decisión se establece con base en dos criterios, el criterio de p-valor y el criterio de valor crítico. Considerando el p-valor, la regla de decisión es la siguiente. Debemos de rechazar la hipótesis nula, o sea, H0, si el p-valor es menor que alfa. Ok, entonces vamos a recuperar el p-valor en la hoja
en una hoja 4, pero la hoja 2. Ok. Entonces el p-valor según lo que nos dio Excel es 8.39. Bueno, básicamente es 8.39 por 10 a la menos 8. Entonces, ponemos aquí ya lo tenía. 8.39 por 10 a la menos 8. El cual pues es menor que alfa, porque pues ¿cuál es el valor de alfa? Pues ya hemos dicho que el valor es el 5%, o sea el 0.05 en términos decimales. Y pues como podemos ver, efectivamente, 8.39 por 10 a la menos 8 es menor que 0.05. Es decir, que el p-valor es menor que alfa. Entonces se debe rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto significa que se rechaza que las medias de los tratamientos sean iguales y se acepta que las medias de los tratamientos no son iguales. En otras palabras, existen diferencias significativas entre las medias asociadas a los tratamientos de penicilina, eritromicina y vancomicina. Este resultado se obtiene mediante el método del p-valor. Ahora se analiza el método del valor crítico. Este método establece que se debe rechazar la hipótesis nula si el valor f del estadístico de prueba es mayor que el valor f crítico. Para esto nos vamos al análisis de varianza proporcionado por Excel. Entonces, el valor del estadístico de prueba es, o sea, el valor f es 84.666667, el cual se puede redondear a 84.67. Entonces, el valor f es 84.77. ¿Ok? Y nos preguntamos si este valor f es mayor al valor f crítico. El valor f crítico también lo da Excel con un nivel de significancia de 0.05, que es el valor de alfa. Entonces, ¿cuánto vale este valor de f crítico? Vamos a ver, vale 3.885253, que pues redondeándolo pues es 3.89. Así que la vamos a dejar en 3.89. Entonces, 3.89. ¿Ok? Y pues como podemos ver, efectivamente 84.67 es mayor que 3.89, o sea que se cumple esta condición y por lo tanto también se rechaza la hipótesis nula. Y pues llegamos a la misma conclusión, rechazamos hipótesis nula, o sea H0, y se acepta hipótesis alternativa H1, concluyendo que las medias de los tratamientos no son iguales. Por lo tanto, ya sea utilizando el método del p-valor o el método del valor crítico, siempre se tiene la misma conclusión. Una vez que ya hemos realizado todo el proceso matemático para obtener ANOVA, hemos llegado al número final. Nuestro número estadístico F calculado es de 84.67. Para esto debemos recordar que nuestro juez, es decir, el valor crítico de la tabla, era de apenas 3.89. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica que nuestro resultado no solo superó límites, sino lo destrozó. Nuevamente, ¿qué significa esto en el contexto de nuestro problema? Eso significa que rechazamos entonces contundentemente la hipótesis nula. Quiere decir que los grupos efectivamente no son iguales. Y no es suerte, no resulta en mera casualidad que la vancomicina mostrara halos de 25
o 28 milímetros, mientras que la penicilina siempre se mantenía en 11 u 12 milímetros. Quiere decir que la evidencia estadística es altamente abrumadora. El tipo de antibiótico que elijamos sí resulta determinante para detener el Staphylococcus aureus. Sin embargo, el trabajo bioestadístico no termina aquí. ¿Por qué? Un valor F alto nos dice, hay diferencias importantes, pero debemos pensar y ser críticos, analizar, porque en la vida real un médico no necesita un antibiótico diferente, necesita tener al que es el mejor antibiótico. Para esto se le pueden hacer más pruebas complementarias, las llamadas pruebas TOCI. Ahora bien, después de ver todo este procedimiento para llevar a cabo la NOVA, puede que se hagan una pregunta y resulta válida. ¿Por qué, si al momento de mirar la tabla de datos, la vancomicina ya mostraba números que eran visiblemente más altos, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Por qué complicarnos la vida haciendo la NOVA? ¿Por qué no fuimos por el camino más fácil y simplemente hicimos 3 pruebas test student separadas, comprando los antibióticos de 2 en 2? Es decir, A contra B, B contra C y A contra C. Suena hasta lógico, ¿no? Pero aquí hay una lección teórica vital, y es donde muchos cometen un error. Si hubiéramos hecho esas comparaciones por separado, habríamos caído en la trampa de inflar el error tipo 1, que es la del falso positivo. Debemos recordar que en estadística no existe la certeza absoluta. Cada vez que ejecutamos una prueba, aceptamos un contrato, por llamarlo así, o sea, aceptamos un riesgo. Asumimos un 5% de probabilidad de equivocarnos y decir que hay una diferencia cuando no la hay. Ahora, pensando lo siguiente, como si digo, si yo lanzo una moneda una vez, tengo un cierto riesgo. Pero si lanzo esa misma moneda 3 veces seguidas, las probabilidades se multiplican, por lo que al hacer estas 3 pruebas, las test student independientes sobre los mismos datos, ese 5% de riesgo no se mantiene estático, al contrario, se acumula, por lo que matemáticamente la probabilidad de no cometer un error baja drásticamente. En lugar del 5%, nuestro error real combinado podría subir hasta casi al 15%. Es decir, estaríamos triplicando nuestra probabilidad de un falso positivo sin darnos cuenta. Podríamos terminar diciendo que un antibiótico superior, cuando en realidad solo fue ruido estadístico. Es aquí donde la NOVA entra para salvarnos. Funciona como un escudo protector en lugar de disparar a ciegas varias veces. El ANOVA realiza una sola prueba global y robusta. Ajusta las matemáticas internamente para mantener ese riesgo fijo en el 5% original. Con esta única prueba, hemos confirmado con un verdadero 95% de confianza que los tratamientos no son iguales, manteniendo así el rigor científico intacto y evitando las mencionadas alucinaciones estadísticas. Ahora, retomando lo que había mencionado antes de que el número F rebasa al 3.89 que tenemos como número límite, y que en este caso la prueba NOVA nos confirma que hay una discrepancia significativa entre los grupos, y les dije que teníamos que hacer una prueba TUCI para determinar cuál era el antibiótico con una mayor efectividad. El objetivo de la prueba de TUCI es encontrar un número, o lo que llamamos la diferencia significativa honesta, con sus siglas HSD. Esto nos dice que cualquier diferencia entre dos promedios que supere este número será considerada significativa. La fórmula es sencilla. Multiplicamos un valor Q por la raíz del error cuadrático medio entre el número de muestras. Hacemos la sustitución de los datos, que tenemos que MSE, o sea, la varianza del error, lo sacamos de nuestra tabla de la NOVA, viene siendo 250. N es el número de tamaño de cada grupo, es decir, las 5 placas.
y Q lo sacamos de una tabla estandarizada para 3 grupos y 12 grados de libertad del error. El valor de Q viene siendo 3.77. Hacemos la operación de la raíz cuadrada de 2.5 entre 5, lo que nos da un resultado de 0.707. Ahora vamos a multiplicar Q, que es 3.77, por lo que acabamos de obtener, que es 0.707, y obtenemos 2.66, redondeándolo a 2.67. Este es nuestro número regla, el HSD, 2.67. ¿Qué nos indica este número? La regla simple: si la resta entre dos promedios de la suma de los medicamentos de los halos es mayor a 2.67, la diferencia es real. Si es menor, son estadísticamente iguales. Ya obtuvimos el resultado de nuestra prueba Tukey. Ahora falta hacer análisis, para la cual tendremos que enfrentar a nuestros antibióticos. Antes de hacer eso, necesitamos recordar los promedios que tiene de los halos cada uno. En este caso, la penicilina tiene promedio de 13 milímetros, la eritromicina tiene promedio de 19 milímetros y la vancomicina de 26 milímetros. A continuación vamos a hacer la comparación. Bien, ahora que ya tenemos el promedio de los halos, vamos a agarrar un promedio de un antibiótico y lo vamos a restar contra el promedio del otro antibiótico. La diferencia obtenida de eso lo vamos a comparar contra el resultado obtenido del HSD, que es 2.67. Si es mayor a 2.67, quiere decir que es mejor un medicamento que el otro. Vamos por partes. Primero tenemos a la eritromicina menos la penicilina. La diferencia de los promedios de estos es igual a 6. ¿Es mayor que 2.67? Sí. Entonces podemos afirmar que la eritromicina es mejor. Luego tenemos a la vancomicina menos la eritromicina. La diferencia de restar los promedios de estos da 7. ¿Y 7 es mayor que 2.67? Efectivamente, la vancomicina supera incluso a la eritromicina. Tercero y último, la diferencia extrema es de 13, es obviamente significativa. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos con esto? A que no hay empates, y por todo lo contrario, tenemos una escalera perfecta de eficacia. Una vez que ya hemos realizado la prueba Tukey, podemos tener una conclusión mucho más veraz que solo rechazar la hipótesis nula. Gracias a haber realizado esta misma prueba, podemos tener un orden correcto de la eficacia de los antibióticos, donde tenemos que en el primer lugar se encuentra la vancomicina, resultando ser el tratamiento superior absoluto. En segundo lugar, tenemos a la eritromicina, la cual es efectiva, pero sí es significativamente inferior a la vancomicina. En tercer lugar, la que tiene el peor desempeño es la penicilina. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si la vancomicina fuera o muy tóxica o muy cara, podríamos preguntarnos, ¿vale la pena? Y es entonces para lo cual consultamos a la estadística, la cual nos dice que ganamos 7 milímetros extra de inhibición sobre la eritromicina. Esta diferencia es real y justifica su consideración clínica. Haciendo una recapitulación de lo que hicimos, calculamos ANOVA, obtuvimos un valor F de 84.67, que es mayor al valor crítico, así rechazando la hipótesis nula. Posterior a eso, usamos la prueba de Tukey para demostrar que la vancomicina supera a la eritromicina por más de 2.67 milímetros. Y por último, validamos que la varianza explicada por el tratamiento es inmensamente mayor a la del error. Ya para finalizar, quiero que por un momento nos alejemos de las bacterias, los milímetros y las fórmulas. Debemos hablar por qué la combinación ANOVA y Tukey son vitales para la ciencia moderna. ¿Por qué? Porque los investigadores a menudo se enamoran de sus hipótesis, quieren o queremos creer
que el tratamiento funciona. Y el ojo humano resulta bastante engañoso. Tiende a haber patrones donde solo hay caos y a haber diferencias donde solo hay azar. Aquí es donde entra la importancia de utilizar estas dos herramientas en conjunto. Piénsenlo así. El ANOVA actúa como nuestro escudo, nos protege de la falsa ilusión, del error estadístico de afirmar cosas que no son ciertas. Es el filtro de seguridad que nos dice, espera, primero demuestra que el fenómeno es real a nivel global. Una vez que pasamos esa barrera, la prueba de Tukey actúa como nuestra lupa de alta precisión. Nos permite diseccionar la realidad y decir, este grupo es superior a este otro por esta magnitud exacta. Esta dupla elimina la subjetividad. Ya no decimos, me parece que este fármaco es mejor. Decimos, existe una diferencia significativa con un 95% de confianza. Esta objetividad es lo que permite que un medicamento sea aprobado para uso humano, para que un nuevo material de construcción sea certificado como seguro o que una nueva técnica educativa se implemente en las escuelas. No son opiniones, son datos procesados con rigor. Así que la próxima vez que vean una tabla ANOVA o calculen una HCD de Tukey, no piensen que están haciendo simple aritmética. Están aplicando el estándar de oro para descubrir la verdad objetiva en un mundo lleno de incertidumbre.